Ay, estimados usuarios, qué mala clase estamos dando hoy porque nos está sacando rápidamente esto. Qué pena. Eduardo Bernal. Entonces, ¿qué te parece si en lo que vienen tus cuates podemos hacer tú y yo un resumen de lo que hemos platicado hoy? Venga, no tienes micrófono, Eduardo. Venga. Sí, no tienes. Es que no Sí, encontraba el micrófono ya. dale, ya estás. Entonces, lo primero que vimos en la clase fue, Los tipos de estudio, hicimos más o menos una recapitulación de lo que vimos la clase pasada ¿sí? en cuanto a los estudios experimentales, observacionales, Muy bien. y Que se engloban en un pusimos grupo que se ejemplos llaman, de cada uno. ajá, se engloban en un grupo que se llaman causa-efecto. O cuando quiero ver una prueba diagnóstica, que son llamados, Estudios de proceso. ¿ok? También vimos cuando el observador, cuando tengo un estudio que es longitudinal, ¿sí? La medida es la incidencia, ¿ok? Cuando es un estudio transversal, ¿cuál sería La la medida? prevalencia. La prevalencia de la enfermedad, muy bien, muy bien. Cuando el investigador empieza desde que ya pasó todo, como por ejemplo un patólogo, o empiezo del efecto, del resultado, y me voy hacia buscar cuáles fueron las causas de esto, ¿cómo se llaman? Retrospectivos. Bien. Y cuando el paciente no tiene nada, como en el ejemplo de la vacuna, está bien sanito el niño, y veo si le da invaginación, ¿cómo se llama? Prospectivo. Prospectivo o prolectivo, ¿ok? ¿Sale? Y entonces aquí, en estos escenarios, todavía puedo tener uno más, que es el retroprolectivo. Y entonces al retroprolectivo le vamos a pedir que Agustín nos hable de qué es un estudio retroprolectivo. Agustín, Eh, es de la parte del estudio de corte, ¿no? puede ser un estudio de corte, muy bien, ¿sí? ¿Nos podrías platicar de un estudio retroprolectivo? Si no, va Polet. Pues observo desde a los pacientes que están presentando el desenlace y observo un poco desde el pasado, pero A ver, también lo si están sigo en el hacia el futuro. desenlace, si tú empiezas en el desenlace, ¿qué tipo de estudio es? Polet. Si empiezas desde el desenlace, ¿qué tipo de estudio es? Retrospectivo. Retrospectivo, muy bien, Poletita. Entonces, esa no fue la pregunta. La pregunta es un estudio retroprolectivo. Paula Pues no Cruz. sé, Sí, adelante. ¿Quién no, habló? yo, Paul, Yo, doctor. ¿Quién dijo yo? bueno, ¿Eh? que Pauleta hable si quiere. Ah. Bueno, es que creo que es lo mismo que el ambispectivo, ¿no? El retroprolectivo. Sí. ¿No te gustan los griegos? ¿Te gustan más los romanos? Bueno, es que yo así los conocía, por eso se me hace más cómodo. Ok, los ambispectivos. Bueno, en este se toman datos tanto del pasado como de lo que está pasando La pregunta que le hacíamos a Agustín Bastida era que nos pusiera un ejemplo. ¿Tú nos puedes ayudar? ¿O le pedimos a Paola Cruz? ¿Puedo participar, doctor? Sí, claro que sí. Antonio, por favor. Qué buena onda. Nos había Venga. mencionado en la clase pasada que un estudio clásico sería de este tipo, lo que se vive en la consulta todos los días, Ok. porque se Vamos a observan los hacer un datos. estudio, muy bien. ¿Cuál sería? Bueno, en general sería, por ejemplo, un paciente llega con Ajá. ciertos datos de una patología actual, pero se evalúan también los datos que tenemos en su historial clínico. Muy bien, muy bien. ¿Y podrías hacer un estudio? O sea, no la parte clínica, sino un estudio. Oh, pues, A ver, podemos, denme un perdón. segundito.
Perdón, Antonio, no te escuché. Sí, plantea el estudio. Podemos tener un grupo de pacientes sanos. Sanos, ¿ok? Una medida de intervención podría ser, pues, fumar, los que empiezan a fumar. Otra medida en comparación con los que no fuman y se observa quién desarrolla POC. Y en el caso de retrospectivo se toman sus datos respecto a antecedentes familiares, por ejemplo. Sí, Antonio, pero a ti te toca el de el ambispectivo que dice Polet, el que le digo yo se llama retroprolectivo. No, me gustaría que ¿No? pusieran un ejemplo. Ay, no, Antonio, te quedas con una buena. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera hacer un estudio? Paola Cruz. Carla Chávez. Carlita Chávez. Carla Chávez a la 1. Carla Chávez a las 2. María Teresa. Mario Rizo. ¿Puedo participar? No sé. sería... Sí, claro. ¿Quién dijo que puedo participar? El que diga puedo participar, sí puede. Claro, adelante. Paul, pero Paul, digo, no sé venga. si esté bien, pero es como lo que se me ocurre. Pues miramos eso. Pues sería retroprolectivo, ¿Sí? uno en donde tomemos la información del pasado, Bien, o sea, de enfermedades y todo, pero para hacer un pronóstico, bien. Venga, que es venga el para el ejemplo. futuro. Venga el ejemplo. Por ejemplo, sería algún paciente que No, vamos a hacer estudio, acuérdate, porque haya tenido... le invalidamos al buen Toño Moreno, porque hizo el ejemplo de la clínica, que estuvo bien, fue un buen ejemplo. Sí. Pero lo que le pedíamos a Toño era que nos diera un ejemplo de un estudio. A ver, serían entonces pacientes en general que tengan en este momento Doctor, ¿puedo niveles de participar? glucosa altos. Ajá, estado basal, ¿cuál sería tu estado basal? ¿Sanos? Pacientes con sanos, ajá. Pacientes sanos, ok. Y luego, ¿cuál sería tu maniobra? Y luego que la maniobra sea los niveles de glucosa, ¿no? Altos. Tengo unos Y pacientes niveles que de tienen glucosa normales. diabetes, ¿no? Tienen diabetes. Y otros tienen, tienen glucosa alta y glucosa normal. Ok, sale. Glucosa alta y contra glucosa normal. Ajá. Y luego, ¿cuál es tu desenlace? ¿Cuál es tu desenlace? Y el desenlace sería, no sé, daño renal. Y daño renal, ¿a cuánto tiempo? A 5 años. Lo sigue 10 5 años. años. Eso sería retroprolectivo. Muy bien. Insuficiencia renal aguda, ¿te parece? Ajá. Presente ausente. Sí. ¿Y qué pasó con lo retrolectivo? Pues entonces en el retrolectivo tenemos que ver los hábitos de vida. ¿Cómo? A ver, acuérdate que fui médico. O sea, por ejemplo, el régimen alimenticio. Eso, ¿cómo lo mides? No manches. No estamos en Marta de baile. Régimen alimenticio. Sí, vamos a preguntarle si está bien o mal. ¿Comía usted donas? Por ejemplo, retrolectivo podríamos hacer la prueba de hemoglobina glucosilada y nos retrocede 3 meses. Ok, pero la hemoglobina... ¿Retrolectivo podría ser si hay presencia de obesidad? Claro, si tuvo lactancia materna, si tuvo obesidad antes, si empezó a tener obesidad de adolescente y tengo el dato, muy bien. Puedo ver si le puedo preguntar si fumaba o no fumaba, ¿sí? Entonces, puedo hacer todo esto. Entonces, otro ejemplo podría ser que vienen aquí los pacientes y yo empiezo aquí, en lugar de sanos, como lo había puesto, estos son pacientes que tienen COVID. Entonces, tienen COVID-19. Y yo de manera retrolectiva pregunto si son diabéticos o no son diabéticos.
o si fumaban o no fumaban. ¿Sí? Entonces, de manera retrolectiva obtengo este dato si fumaban o no fumaban. Ahorita no fuman porque están... Y acá les pongo, vamos a ponerle un dexametasona, ¿sí? Y contra, ¿sí? Contra placebo. Y veo si tienen alteraciones. Casi todos los estudios entran en este grupo porque yo obtengo la información para atrás. ¿Ok? Sin embargo, con fines prácticos, yo podría decir que me voy de un estado basal, de una maniobra y de un resultado. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, yo puedo hacer un resumen. Ahora, desde el punto de vista del enfoque metodológico. Ya pasamos el diseño arquitectónico, que es la clínica, ¿sí? Ya pasamos de las medidas de incidencia, prevalencia, prolectivo, retrolectivo, transversal o longitudinal. Y ahora vamos a pasar a cómo se llaman. O sea, cómo podría yo resumirlo todo. Y entonces vamos a ver, un ensayo clínico es un estudio que es experimental. ¿Por qué es experimental? Carla Porque yo Chávez. estoy implementando la... Porque interviene el médico, o sea, tú le das algo al paciente. Bien, Carlita. Muy bien, tu primera paloma. Bien, es experimental porque yo le doy el tratamiento con fines de experimentación. ¿Y por qué es longitudinal tú misma? Porque eso pueden ser, o sea, no solo es una vez la vez que tú, no sé cómo decirlo, la vez que estudias al paciente. Sí me escucho. Porque no es una sola medición, sino yo lo voy midiendo poco a poco. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener a un paciente diabético y lo que estoy buscando es que tenga insuficiencia renal crónica. Entonces, yo lo visito a los 6 meses y le tomo estudios y determino si tiene insuficiencia renal crónica o no la tiene. Y después lo vuelvo a citar al año y vuelvo a ver si tiene insuficiencia renal crónica o no la tiene. ¿Se entiende? Entonces, yo lo voy midiendo varias veces. Y estos estudios, por lo tanto, son prolectivos o retrolectivos. Prolectivos. Pues obviamente que son prolectivos, porque a fuerza los tengo que agarrar porque yo le empecé a dar. Son comparativos y mi medida es... Y mi medida de desenlace es... Incidencia. Incidencia. ¿Ok? Las cortes pueden ser prolectivos, retroprolectivos, ¿sí? O sea, pueden ser un poquito de los dos. El único que solamente es retrolectivo son los casos y controles, porque parto de la enfermedad. Parto de que ya tengan infarto agudo al miocardio y lo comparo con sujetos que no estén infartados, ¿sí? Entonces, son los únicos que son retrolectivos. Pero el gran problema de los estudios de casos y controles es que es muy fácil pasar de caso a control. ¿Se entiende esto? Es muy fácil pasar de caso a control. ¿Se entiende? Paula Cruz. ¿Cómo está eso de que es fácil pasar de caso a control? Paula Cruz. O sea, se supone que los controles son los que no tienen o sea, como el desenlace que estás estudiando. Y, o sea, si tu caso en algún momento tiene la patología que estás estudiando y se cura, pues ya se vuelve un control porque ya no tiene. Ok, más o menos, sí. Por ejemplo, voy a hacer un estudio de casos y controles, pero ahora en el estudio de casos y controles voy a poner cuáles son las causas del divorcio. Y entonces agarro, obviamente, el estado basal, ¿cuál sería, estimada Paula Cruz? ¿Cuál sería tu estado basal? ¿De qué caso estamos hablando? Sí, quiero saber cuáles son las causas de el divorcio. ¿Cuál sería tu estado basal? Personas con matrimonio. Claro, tienen que estar casadas, ¿no? Sí, personas casadas. Ah, ¿no? Entonces, personas casadas. Ok, bien. ¿Cuál sería la maniobra?
¿A qué le atribuyes tú que la gente se divorcie? Mala comunicación. Ok. ¿Qué es eso de mala comunicación? Es bien difícil medir la mala comunicación. Entonces, ¿A qué le llamas tú mala comunicación? pues que haya muchos problemas en la relación. ¿Cómo qué, por O sea, ejemplo? que haya como... mm, Es más fácil determinar una sola causa, ¿no? Por ejemplo, una infidelidad. Ok, sale. Ese está mucho más fácil de medir, ¿no? Entonces, ay, no puedo traerme aquí. Voy a ver si aquí se puede. Déjame ver si lo puedo hacer aquí. Entonces, ay Dios, otra vez le estoy regando horrible. El estado basal sería sujetos casados. Déjame salgo tantito porque no está queriendo. Estado basal, sujetos casados. ¿Ok? Sujetos casados. Maniobra. ¿Cuál sería la maniobra? la infidelidad. Ok. ¿Quién? Sería infidelidad. ¿Quién? ¿Alguien está diciendo quién? ¿Quién está diciendo quién? Ah, era yo, Doc, perdón, tenía mi micrófono abierto. ¿Sí? Entonces, infidelidad contra fidelidad, como perro. Uno es infiel y el otro es un perro súper fiel, ¿no? Vamos a ponerle fiel. ¿Y cuál sería el desenlace? Divorcio. ¿Ok? Entonces, es el porcentaje de divorcio, ¿no? Entonces, en este porcentaje de divorcio, nosotros diríamos que está aquí así, y entonces los infieles se van a divorciar más que los fieles, ¿cierto? Eso sería tu escenario. Sí. Entonces, si yo quiero hacer un estudio de casos y controles, yo me agarro a unos divorciados. Ajá. Yo me agarro aquí a unos divorciados y los comparo contra quién. ¿Con los infieles? No. O sea, veo... Las personas que aún Claro, siguen que no estén casadas. divorciados. Exactamente. Entonces, agarro unos divorciados y en ese momento me agarro otros que estén por ahí que todavía estén casados. ¿Ok? Y entonces busco si la infidelidad es la causa y pregunto, oiga, ¿y usted ha sido fiel o infiel? ¿No? Ese es la causa de que un sujeto casado sea fiel o sea infiel. Cuando yo le pregunto a los sujetos, tanto divorciados o casados, si han sido fieles o infieles, eso lo hace que sea un estudio retroactivo. ¿Cierto? Sí. Porque empiezo del divorcio. Sí, empiezo desde el desenlace. ¿Ok? ¿Sale? Eso Sí. lo hace retroactivo, pero la causalidad va de que estaban casados, eran felices, fueron infiel y se divorciaron. Lo que yo digo es que estos estudios son muy gachos porque es muy fácil pasar del divorcio de casado a divorciado. ¿Se entiende esto, estimada Jennifer Alarcón? Es muy fácil pasar de casado a divorciado. ¿Se entiende? Sí, Doc. Sí. Es muy fácil pasar de un caso a un control. Quizás solamente es cuestión de tiempo. ¿Sí? Quizás estos casados que yo agarré, pues tenían 1 año de casados. Y como tenían 1 año de casados, pues, ¿no? ¿Me explico? Pues entonces, pues no habían tenido oportunidad de ser infieles. O quizás se llevan 20 años y el cuate es súper infiel, ¿no? Y ya se van a quedar ahí. Por eso es que estos estudios de casos y controles son los peores de todos. ¿Ok? Entonces, resumiendo, los estudios. Entonces tenemos, en resumen,
que los estudios de casos y controles son los únicos retroactivos, ¿sí? Igual resultan las encuestas son transversales, obviamente que es solamente un momento, solo es un momento, entonces por eso le llamamos que son retroactivos, ¿sí? Porque todo lo reconstruimos hacia el pasado, porque solamente lo vamos a medir una vez. Vamos a medir si están infartados y va a ser una sola medición. ¿Hasta aquí queda bien este cuadrito? Doctor, Sí. entonces la carencia, digamos, de calidad de los estudios de casos y controles está basada en la poca especificidad de las variables. Sí, está basado en que el tiempo puede cambiar mucho las cosas, Toño. Entonces, el tiempo puede ser muy traicionero a la hora que van haciendo y que además de todo, puede hacer que la prevalencia de la enfermedad te distribuya mal los datos. Entonces, estábamos intentando hablar del infarto agudo al miocardio, que era el ejemplo que estábamos poniendo. Entonces, en el infarto agudo al miocardio, lo que sucedía era que si yo tengo una prevalencia de la enfermedad del infarto agudo al miocardio, tú dime, tú inventa un número de como cuántos crees que se infartan en México, ¿cuál es la prevalencia del infarto agudo al miocardio? Tú invéntate un número si quieres. 5,000. No, la prevalencia se mide en porcentaje. Cierto, no sé, 60%. O sea, es el número de infartados en un año. ¿Sí? ¿De cuánto sería la prevalencia? Más o menos. Tú pon un porcentaje, lo que tú quieras. 25%. 25%. ¿Qué significa este 25%? Es una persona de cada 4 mexicanos, uno de cada 4 mexicanos, o sea, es peor que el COVID, ¿no? O sea, tú estás matando uno de cada 4 mexicanos, porque el COVID da mucho menos, ¿no? Pero tú dices, uno de cada 4 canijos se infarta. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo 50 casos, ¿contra cuántos controles los tendría que aparear? 200. Muy bien. Queda clarísimo. Ok. ¿Ok? Pero ahora digamos que tengamos una prevalencia real, porque esta prevalencia te la inventaste tú, ¿no? Pero la prevalencia de infarto agudo al miocardio es de 1 en cada, afortunadamente, 10,000 mexicanos. Entonces, para hacer un ensayo, un estudio de estos, ¿en cuánto los tendría que parear? ¿Cuántos controles deberían de ser? No sé, depende del estudio, 100,000. Ahí tienes que ponerle ceros, ¿no? Entonces, te cuesta mucho trabajo ponerle ceros. 5 millones. 5 millones. Entonces, por eso es que la mayoría de los ensayos, de los casos y controles, no están bien pareados, porque sobreexpresan la prevalencia de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, están sesgados porque están sobreexpresados. ¿Sí? Ok. ¿Sale? Bueno. Ok. Entonces, ya se nos va a acabar el tiempo, pero me gustaría verificar la tarea por última ocasión. Entonces, como ya se nos va a acabar el tiempo, entonces nos volvemos a meter en la misma liga. ¿Les parece bien? Me voy a salir y nos volvemos a meter a la próxima liga. ¿Ok? Entonces, aquí terminamos la clase de diseños, en donde vimos los principales diseños y donde vimos esta tablita que está en su suplemento de el IMSS, que es donde escogieron ustedes hacer sus prácticas, ¿no? Entonces, en el IMSS tenemos esos diseños metodológicos y los podemos resumir con esta tabla que está aquí. ¿Sale? Entonces, ahora, la siguiente clase, vamos a ver las tareas. Vamos a ver si el concepto quedó claro o le falló un poquito. ¿Sale? Nos vemos ahorita en un segundo.